bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con este estudio de la célula y vamos a mirar un proceso fundamental, que es el transporte de sustancias a nivel celular. Es decir, cómo se lleva a cabo ese proceso de ingresar sustancias al interior de la célula o de sacarlas. Entonces, este transporte celular se va a llevar a cabo en una parte fundamental que es la membrana celular, también conocida como la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable que permite el ingreso y salida de sustancias a través de algunos procesos. Entonces aquí en la naturaleza todo tiende al equilibrio. Entonces si yo tengo una zona que tiene una alta concentración y al exterior de la célula tengo una zona que tiene una baja concentración, pues van a existir dos tipos de transporte celular. Entonces, cuando paso material de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración, entonces ahí vamos a hablar de un transporte pasivo. No requiere energía. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza tiene el equilibrio. Entonces, siempre vamos a darle del que tiene más al que tiene menos sin que hagamos absolutamente nada. Entonces, cuando ese proceso se da, donde pasamos partículas de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración, hablamos de un transporte pasivo, que como les dije, no requiere energía. Pero cuando hacemos el proceso contrario, la zona que tiene menor concentración de una partícula específica le quiere pasar a la que tiene más, pues ahí sí requiere energía porque estoy en contra de las leyes de la naturaleza. Y hablamos específicamente de que hay un transporte activo. Esa es la primera gran clasificación. ¿Qué sucede? Ese transporte pasivo se clasifica a su vez en tres partecitas, dependiendo del tipo de sustancias que estemos transportando. Entonces, tenemos por un lado la difusión y por otro la ósmosis, pero esa difusión, que es donde yo voy a pasar sustancias tanto sólidas como líquidas, puede ser simple o facilitada. Difusión simple. Vamos a imaginar que la membrana es un colador de cocina. Si las sustancias que yo tengo que pasar atraviesan las barreras o las mallitas del colador, entonces hablamos de difusión simple, porque estamos pasando partículas muy pequeñas o partículas líquidas que no generan ningún tipo de impedimento a la hora de trasladarse de un lado al otro. Pero cuando yo ya tengo sustancias que son muy grandes o que me generan algún tipo de problema, bien sea al ingreso o a la salida, porque están cargadas o porque simplemente el tamaño no cabe en esa malla del colador, pues tenemos que utilizar unas ayudas. Esas ayudas van a ser unas proteínas de canal que lo que van a permitir es que mi sustancia grande pueda ingresar al interior de la célula. O, si lo que quiero hacer es sacarla, pues que pueda salir de esa célula. ¿Listo? Necesito colaborarle. Y ahí es donde hablamos de difusión facilitada. Lo mismo sucede cuando estamos haciendo transporte de agua. Entonces, si yo lo que quiero hacer es pasar de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración el agua, pues nuevamente es un transporte pasivo, pero en este caso tiene un nombre específico que es la ósmosis. El concepto es exactamente igual, pero en la ósmosis lo único que se transporta es agua. ¿Listo? Para hidratar la célula o el exterior de la célula. Como les decía, tenemos el transporte activo que básicamente se diferencia del activo en que va en contra de las leyes de la naturaleza y que por lo tanto requiere de energía o de ATP, que es la energía a nivel celular, para que pueda efectuarse. Esa es nuestra primera gran clasificación del transporte celular. Pero por otro lado tenemos una segunda clasificación, que sería el proceso de endocitosis, y por otro lado tenemos el proceso de exocitosis. ¿Endocitosis qué es? Es el ingreso de sustancias al interior de la célula. Entonces, dependiendo de qué tipo de sustancias estén ingresando, vamos a tener a su vez dos clasificaciones: pinocitosis y fagocitosis. La fagocitosis hace referencia al ingreso de sólidos a la célula, mientras que la pinocitosis es cuando estamos dejando que ingresen líquidos o sólidos demasiado pequeños. ¿Listo? Y por último tenemos la exocitosis. ¿Qué es? Es básicamente como cuando yo saco la basura de la casa. Es envolver en vacuolas las sustancias que quiero eliminar como en bolsas de basura y finalmente permitir que salgan de la célula. ¿Qué sucede? ¿Qué ingresa a la célula y qué sale de ella? Ingresa toda la parte de nutrientes, alimentos, agua, pero ¿qué puede salir de la célula? Todas las sustancias de desecho. Entonces, siempre que hablemos de exocitosis, vamos a tener como auxiliares a las vesículas y vacuolas, que van a ser nuestras bolsas de basura y nos permiten la salida de sustancias de esa célula. ¿Listo, chicos?
En eso consiste el transporte celular. Espero que les haya quedado claro, que les haya gustado esta parte y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.